Son las 8:05 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. Estaremos hablando con el analista Osvaldo Ramírez sobre la política venezolana de cara a las elecciones primarias de la oposición previstas para el mes de octubre. Estamos ya con el analista político Osvaldo Ramírez, listos para hablar sobre este tema tan importante para nuestro país. Osvaldo, saludos, bienvenido. Feliz mañana, Marjorie, y un saludo para todos los que están hasta ahora conectados con BPI TV. Qué gusto saludarte y tenerte aquí para escuchar el análisis. En otras oportunidades nos has hablado sobre algunos temas por definir para las elecciones presidenciales en una mesa de diálogo, pero Jorge Rodríguez, justamente el jefe de la delegación oficialista en esta mesa de diálogo de la administración de Maduro, dice que no firmará ningún acuerdo con la plataforma unitaria hasta que no se levanten las sanciones. Quisiera conocer tu análisis. Mira, partimos de un hecho importante. En este proceso de negociación, y lo hemos estado conversando en oportunidades anteriores, el interés que hay de una de las partes, y particularmente esa parte es la delegación oficialista, la delegación de Nicolás Maduro, eh, claramente tiene su agenda concentrada en dos grandes cosas. Primero, el tema económico, cómo tratar de hacer que este acuerdo social firmado en el pasado logre ejecutarse lentamente, porque no hay un lapso. Hay que recordar allí que inicialmente ese desembolso de más de 3.000 millones de dólares pudiera ser en un lapso de 3 años, pero no obstante, como pasaba por un mecanismo de participación de un implementador, en este caso la ONU y agencias de la ONU, esto podía tomar mucho más tiempo y en ese punto claramente estoy concentrado en tratar de que esto avance, sobre todo porque esto va a derivar, por ejemplo, en la ampliación a 1.5 millones de personas que puedan estar recibiendo ayuda a través del Programa Mundial de Alimentos o lo que pueda estar haciéndose a través de temas para la dotación de hospitales, sea en insumos o sea obviamente en parte de lo que se refiere a necesidades para su planta física o temas ligados a la infraestructura eléctrica y de agua. ¿Ok? Eh, pero del otro parte y su otro interés, obviamente, ha sido el tema de sanciones. Tema de sanciones que hemos estado evaluando en el pasado que pareciera que existe por temas geopolíticos la necesidad de modificar estas sanciones, de flexibilizar las sanciones, específicamente algunas sanciones en materia energética y petrolera para que Venezuela pueda ser un suplidor confiable para Occidente, sobre todo derivado de esta situación de invasión rusa en Ucrania. Del otro lado de la mesa, su interés es electoral. Su interés claramente es dame las condiciones electorales, dime si van a participar los inhabilitados, dime si tú vas a acatar lo que se encontró en la misión de observación de la Unión Europea, si vas a implementar todas esas recomendaciones, así como una cantidad importante de elementos. Permíteme usar esta metáfora, esa carta de Niño Jesús que tiene la oposición, a ver hasta dónde puedes lograrlo. Hay dos agendas incompatibles y yo creo que acá hábilmente de nuevo gobierno de Nicolás Maduro a través de Jorge Rodríguez está claramente volviendo a decir yo quiero más, yo necesito más para efectos de poder volver a sentarme en la mesa y volver a tener algún acuerdo. Sí, vemos la matriz de opinión y leíamos esta semana algunas noticias relacionadas con que el gobierno de los Estados Unidos no tenía en mente flexibilizar las sanciones hacia la administración de Nicolás Maduro. Por otra parte, el ABC de España señala que la oposición no le teme al madurismo o al chavismo y está confiando en que van a aceptar a sus candidatos inhabilitados. Hablando de ese tema, también conversábamos con Jesús María Casal, quien aseguraba que van a idear la manera de lograr los votos de los venezolanos en el exterior. ¿Qué piensas sobre todas estas afirmaciones? Sí, bueno, un detalle con el comentario de Estados Unidos, eso se dio por parte de un alto funcionario durante CERAWeek. CERAWeek es uno de los eventos más importantes que atrae a empresas, interesados, gobiernos, alrededor del tema petrolero, energético, gasífero en general. Y justamente es aquí donde hemos visto mayores movimientos por parte de una cantidad importante de compañías e incluso durante esta semana pasada se conoció que hubo nuevos acuerdos con algunas personas, con algunas compañías asiáticas, para tratar de levantar parte de la producción que antes estaba en manos de Rosneft. Recordando que Rosneft
llegó a ser en papel uno de los principales socios de PDVSA. Entrando en el tema de la declaración de Casal y un tema completamente distinto, que es el de primarias y el voto particularmente en el exterior, hasta ahora hay que recordar que el escenario, digamos, alcanzable, deseable, esa es la palabra, el escenario deseable termina siendo la participación de la mayor cantidad de venezolanos que hoy viven en el exterior, ¿ok? Que viven fuera de Venezuela, sin determinar número, a pesar de que en los informes que ha hecho la oficina para el tema de la migración de la OEA, y particularmente teniendo el tema venezolano, establece que pudiera haber de 6.5 a 7.1 millones de venezolanos. No todos esos son votantes. Hay alguna gente que simplemente todavía está en edad de no votar, menores de 18 años. Hay otro atenuante, esa gente que se fue del país y se hizo ciudadano de otras naciones, si se fueron siendo menores de edad y no tienen cómo ejercer ese voto afuera porque abandonaron la nacionalidad venezolana. Y otra gente que claramente dice, no me interesa votar por Venezuela, ya yo no quiero participar en temas políticos. Eso reduce sí, sustancialmente la base. Ese quizás es el escenario deseable, que toda la mayor cantidad de gente participe y esto establece un piso probable de entre 2.8 millones de votantes y un techo aproximado de 3.5 millones de votantes. ¿Okay? En esa cifra debería estar moviéndose esta cantidad de venezolanos. ¿Cuál es el siguiente problema? El tema logístico. ¿Cómo hacer para que un venezolano participe en el exterior cuando tienes una cantidad de limitaciones consulares que no permiten claramente el ejercicio del voto? ¿Ok? Porque tradicionalmente este ejercicio electoral venezolano se solía llevarse a cabo en las embajadas, recordando que además la base electoral venezolana formal inscrita en el exterior es de 130.000, menos de 130.000 votantes. Además de ello, el siguiente elemento está asociado a encontrar la fórmula en la cual esa primaria autogestionada con asistencia del CNE, si es que efectivamente termina siendo eso, porque eso no está claro todavía, eh, termine permitiendo a ese votante eventualmente participar en un evento de primaria, pero que luego, para efectos políticos, no te permitan la participación. ¿Por qué? Porque simplemente usted no está registrado formalmente allí. Y allí viene la declaración justamente del coordinador de la Comisión Nacional de Primaria, el doctor Casal, en donde claramente pareciera que está diciendo, bueno, vamos a tratar de hacerla, vamos a tratar de tener algunos puntos, pero quizás no vamos a lograr satisfacer a todo el mundo. Quizás lo que tú estás diciendo es, bueno, habrá probablemente alguna votación o algún tipo de manifestación en las principales ciudades donde estén venezolanos concentrados, en Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Estados Unidos, Panamá y España. Y pongo la pausa en estos 8 países porque probablemente allí es donde está la concentración de mayor cantidad de venezolanos, pero cuidado si no todo el mundo va a poder ejercer su derecho al voto o simplemente no hay un acuerdo en materia técnica para que ese voto sea ejercido. Osvaldo, ¿y cuáles serían los posibles escenarios si el candidato de la oposición en estas elecciones primarias es un candidato que ya está inhabilitado? Mira, no está claro el mecanismo de sustitución, partimos de allí, ¿ok? Hay que recordar que la discusión el año pasado por parte de la plataforma unitaria era que eso no era una materia de la Comisión Nacional de Primaria. O sea, simplemente decían, este no es tu trabajo llega hasta organizar la elección, ¿ok? Quizás ellos pudieran tener alguna recomendación, pero la realidad termina siendo que esto es parte de un ejercicio de estricto consenso político, de estricta situación entre los partidos que hacen vida en la plataforma unitaria. ¿Cuál es el problema? Que dentro de la plataforma unitaria hay personalidades o movimientos políticos que no son parte y que sí estarían participando en la primaria. Te pongo un ejemplo. En María Corina Machado y lo que es 20 Venezuela, que no existe como partido formalmente, pero que es un movimiento que aglutina una cantidad de gente. Otro ejemplo puede ser el caso de Fuerza Vecinal, que si bien ha manifestado una intención de participación en la primaria, aún no ha determinado la posibilidad cierta
de participación en esa primaria y lo que acuerda una plataforma unitaria no le es obligatorio a ellos tener que acatarlo, porque no son miembros de ese colectivo, de esa coalición política, así como puede haber otra cantidad importante de actores. ¿Qué puede pasar? Y aquí hay que entrar en escenarios claramente diferenciados. El primer escenario es que efectivamente se lleve a cabo la primaria, que comiencen a puntear algún candidato inhabilitado y que indique claramente va a ganar un candidato inhabilitado. ¿Ok? Hoy de los candidatos que hasta ahora han manifestado su intención, solo hay dos inhabilitados formalmente, que son, o actualmente, que son Enrique Capriles y Juan Guaidó. Primer escenario es ese, que simplemente alguno de estas dos personas suban tanto en su intención de voto que claramente indiquen que, mira, vamos a tener que evaluar cuál es el mecanismo de sustitución de candidato. B, que vayas a un proceso de primaria en el cual votes por dos, tres nombres para tratar de generar una votación en una escala, una cosa bastante compleja para efectos del elector de comprender, que te lleve a decir, bueno, cuál es su segunda mejor opción o tercera mejor opción, y de esa terna termine saliendo el segundo o tercer candidato. ¿Cuál es el problema? Que el primero y el segundo sean inhabilitados y el tercero es la única ficha con la que tú pudieras jugar. Tercer escenario, que no llegues a primarias porque indicas, mira, no va a haber forma de haber negociado esto en México, recordemos que eso puede estar atado a esa negociación en México, y que indiques, nos vamos a una vía del consenso y mates las primarias. Se acabaron las primarias porque no hay sentido ejecutarlas porque hubo un acuerdo en el cual, por consenso, vamos a nominar a este candidato. ¿Cuál es el problema? Que esto te deriva un árbol de decisiones y de escenarios posibles. Que el candidato que esté ganando efectivamente sea de la plataforma unitaria y sí pueda acatar ese acuerdo. O si el candidato que está ganando no es de la plataforma unitaria, ¿ok? Te lleve a decir cómo hago yo para decir que tú eres el candidato de consenso cuando tú eres el que está ganando. El problema es si ese candidato por fuera de la plataforma unitaria, que está dentro de las reglas de la plataforma unitaria, decide acatar o no acatar ese proceso de imposición o de consenso que puede emitir esa plataforma unitaria tratando de evitar o tratando de jugar en un proceso de negociación en corto para tener un candidato, entre comillas, relativamente más sólido. Y esto no es garantía de nada, pero hay que recordar el ejemplo Varina, en donde inhabilitaron a una cantidad de personas que, algunas de ellas que ni siquiera habían ejercido cargos públicos. ¿Cuáles son los aspectos que estén incidiendo en este momento en una intención de votos por parte del electorado, Osvaldo? Mira, sí, en esto les pido pongan la primera lámina. El, hay una participación electoral, fíjate que nos habíamos quedado con esto en la sesión pasada de trabajo, en la que la participación, ¿okay? Desde junio del año pasado, se encontraba alrededor del 28% del país, la potencia de participación. ¿Okay? Aquí, para entender esta potencia de participación, eh, nosotros la posibilidad de voto se mide en una escala del 1 al 10, siendo 1 absolutamente seguro que no participaré, 10 absolutamente seguro que sí participaré. ¿Ok? 7, 8, 9 y 10 termina siendo la potencial participación en primaria. Y en el país, eso vamos a hablar, vamos a concentrarnos justamente en los últimos dos cortes, noviembre del año pasado y febrero. 34% decía que sí podía participar, que sí tenía la intención de participar, 46, subió a 46%. Dentro del autodefinido opositor, eso pasó de 71 a 75 y en los no alineados se mantiene 19-21. Fíjense que en el caso de los no alineados, esto prácticamente está dentro del error muestral y esa situación termina siendo una situación sobre la que claramente la participación, el gran grueso del país, porque ahí es donde está, digamos, 40% aproximadamente del país, un poco más, termina diciendo, mira, es un evento que relativamente no me va a traer, no me va a atraer tanto. ¿Cuánto es en esa escala? El 10 no está aquí graficado, ya se los voy a comentar. Ese 9 y ese 10 es 35%. Y el que dice 10 solamente es 24%. ¿Ok? Entonces, si yo dijera en un momento
que la elección, porque vamos a hablar de ese 10 en particular, fuera ya y solo se mueven los opositores, que son 10, eso me da un resultado distinto. Si yo digo que solo se mueve la base completa del país, eso me da un resultado distinto. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y en la siguiente lámina, en esa evaluación potencial, en este tema potencial, estos que dicen entre 7 y 10, ¿ok? Eh, ante estos nombres son María Corina Machado, Manuel Rosales, Enrique Capriles, Carlos Prosperi, Carlos Ocariz, que en ese momento Primero Justicia no había determinado en Primero Justicia no se había hecho ese evento que claramente le dio la candidatura a Enrique Capriles, Benjamín Rauseo, conocido como el Conde del Guácharo, y Juan Guaidó. Entre noviembre y febrero, noviembre es la barra roja, febrero es la barra anaranjada. En este punto, si esa elección para todo el que dice voto potencial, pero está descontando el que dice yo no votaría por esa lista, yo no sé todavía, a pesar de que estoy ubicado en ese 7-10 o no quiero votar. Eso nos ubica a María Corina Machado con un 34%, a Benjamín Rauseo con un 32.3%, a Manuel Rosales con 10.5%, a Enrique Capriles con 9% y a Juan Guaidó con 1%. Pero ¿cuál es el problema acá? Tienes primero la irrupción de, aquí hay dos eventos que marcaron esto, primero la irrupción del Conde de Guácharo y segundo, tú tienes la disolución del gobierno interino, ¿ok? Puede haber eventos en los cuales el elector decidió pasarse al lado del Conde o el elector decidió quitarle su apoyo a Capriles o a Guaidó, etc. Pero la verdadera primaria, vámonos a la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina, lo que tú vas a encontrar es el mercado tradicional de primarias. ¿Quién es el que se autodefine opositor? Primero. Y ese que se autodefine opositor, ¿ok? Es aproximadamente el 25% de país, 25-24% de país, del que dice yo soy opositor, respaldo a la unidad o yo soy opositor, respaldo a otros partidos, ¿ok? Descuentas todo el que dice yo no estoy con nadie, pero votaría por un candidato antichavista en el caso de una elección presidencial, o yo descuento el no alineado, que sí puede tener intención de participación acá, pero en menor medida. Además, utilizo la escala 10, que es decir, el que está absolutamente seguro de ir a votar. Digamos que a partir de allí este es el votante duro, esto es lo que hay en dureza de voto. ¿Cuánto termina siendo esto potencialmente? Aquí estamos hablando de 1.800.000 votantes aproximadamente. Esos 1.800.000 votantes participando en una primaria está generando que María Corina Machado tenga un 46% de intención de voto, el Conde del Guácharo tenga 31.4% intención de voto, Enrique Capriles 9.5%, Juan Guaidó 7.6%, Manuel Rosales 5.7%, y en este caso Carlos Prosperi prácticamente desaparece porque su votante termina no siendo un votante duro, termina siendo un votante de categoría 9 o de categoría 8, que no está totalmente montado en el barco de las primarias. Si quieres puedes retirar la lámina. Osvaldo, Eh, cuéntanos algo. Te escucho. A estas alturas del proceso, según tu experiencia, ¿estos son los resultados que ustedes se podían prever, tomando en cuenta que hay muchos aspectos aún por definirse? No, esto es el punto de partida. Esto es totalmente inútil, y no porque esté diciendo que mi trabajo sea inútil, esto es totalmente inútil Entiendo. para decir esto es lo que va a pasar en octubre. Esto es una foto de febrero, una encuesta que tuvo un campo del 9 al 15 de febrero, 1.162 muestras, 95% de confianza, margen de error de 2.5, realizada de manera telefónica en todo el territorio nacional, respetando las cuotas de género, de nivel socioeconómico, de regiones, esto obviamente está cruzado por todas las variables demográficas, de edades. Ahora, esto es lo que me está diciendo a mí hoy, ¿cómo están los candidatos? Ah, que han dicho voy a participar. En esta lista corta hay otros candidatos, esos otros candidatos los hemos medido, pero su intención de voto hoy no supera el 2%, ¿ok? En relación con una elección que te luce parcialmente polarizada. Si yo me quedara con la película
de todo el país. O sea, de la potencia electoral, fíjate, María Corina 34, el Conde 32. Dice, esto está dentro del redactor muestral. Realidad, eso es una potencia. Dependiendo de lo que haga cada candidato, va a determinar si yo me mantengo en ese 30 o te pongo un escenario. El G3, Acción Democrática, Primero Justicia y Nuevo Tiempo, deciden tener un candidato único. Y la gente ve eso con una señal positiva de unidad y dicen, ¡pum!, voy a votar allí. Entonces tienes una elección que se te puede convertir en una pata de en una mesa de tres patas. Prácticamente todos los candidatos con un porcentaje relativamente cercano a 30, un tercio, en donde tienes que salir a una feroz pelea electoral por ese 10% restante para ganar una primaria. Eso es una hipótesis. Hipótesis B, así como el Conde entró en el sistema con mucha burbuja y claramente generó ese proceso de tener un tercio, se desinfla la candidatura. ¿Ok? Dato curioso, el votante del Conde del Guácharo no está en la oposición. El votante del Conde del Guácharo está, la mayoría de ellos en el no alineado, y le muerde el 10% al oficialismo en una elección abierta. 10% del oficialismo dice, me gusta el Conde de Guácharo. Entonces, el oficialismo determinará si el Conde le gusta o no le gusta. Además de ello, hay otro escenario que simplemente las condiciones electorales que hablábamos hace rato, no está claro la asistencia técnica o no del CNE, no está claro el tema ligado al voto en el exterior, no está claro la participación del Plan República o no, no está claro el tema de cuántos centros electorales hay o no. O sea, aquí comienza a haber una lista importante que pueden decirle a algunos candidatos, mira, yo no participo en eso, y otros te digan, vamos como me lo pongan, porque yo claramente estoy ganando las primarias. Entonces yo necesito atravesar este trámite para poder lograr realmente el objetivo principal, que es ser el candidato de la oposición que aglutine el país y que sea altamente competitivo contra el candidato incumbente, que en este caso es Nicolás Maduro. Ahora, Osvaldo, partiendo de este contexto en el que hay un nuevo condicionamiento para el diálogo y hay todas estas interrogantes de puntos específicos que no están claros, ¿de qué manera esto afecta la percepción del venezolano sobre el proceso de elecciones en Venezuela? Mira, afortunadamente el venezolano tiene un gen democrático y piensa que votando puede resolver sus problemas. Eh, Esto es positivo porque por ahora hemos preguntado, no está acá expresado, pero si tú tuvieras hoy una elección presidencial, la base dura de votación está alrededor del 58% país. O sea, recordando que el evento presidencial pasado fue bastante bajo. Yo creo que el venezolano quiere tratar de obtener un cambio político por la vía del voto. Ahora, vamos al evento primarias, un evento primarias que va a convocar a los más hipermovilizados, a los más conectados, a los simpatizantes y militantes de los diferentes partidos de oposición, al que considera claramente que de ahí debe salir un candidato unitario, entendiendo que tiene que presentarse una primaria que logre satisfacer a la ciudadanía, más allá de que logre satisfacer algún candidato sobre otro candidato. O sea, yo creo que aquí tiene que haber la madurez necesaria de la comisión de primarias para entender que están al servicio, y de la plataforma unitaria, que están es al servicio del ciudadano y no al servicio de algunos intereses de partidos políticos, porque esto empañaría la participación, esto empañaría claramente esa potencia de 46, se puede regresar a una potencia de 20. Esa potencia de 1.500.000 de base puede desaparecer y convertirse en 500.000 votantes en una primaria, lo que sería una primaria paupérrima, lo que sería una primaria que diría, mira, esto es una charada, esto es un chiste, y yo creo que tienen que tratar de evitar esto. Osvaldo, gracias por toda esta información valiosísima y además por esta interesante encuesta que nos permite entender un poco la radiografía del país a estas alturas, cuando estamos apenas iniciando este proceso. Gracias por este análisis que nos permite entender la situación política de nuestro país bastante compleja. Feliz día para ti. Feliz día para todos, gracias por la invitación. Era Osvaldo Ramírez, analista político venezolano, hablando sobre las primarias de la oposición. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes nos apartan. Al regreso les vamos a presentar esta entrevista con Oscar Misle. Estaremos hablando sobre cómo prevenir el acoso escolar. Esta entrevista la vamos a reponer gracias a todas esas solicitudes que hemos recibido de su parte, queriendo profundizar en esta materia. Ya volvemos con más de Buenos Días.